Hola, hoy es día 19 de diciembre del 2023. La lectura del Evangelio es de Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y de regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías. Se le extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el aprobio que pesaba sobre mí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos viendo el pasaje histórico que le ocurrió a Zacarías, sacerdote, y a su esposa Isabel, que era descendiente de la tribu de Aarón. Y bueno, pues nos menciona muy claramente que el ángel Gabriel se presenta y le hace la comunicación a Zacarías dentro del templo. Y nos menciona varios datos, y son muy importantes estos datos para que podamos nosotros entender quizá algunos hechos históricos. Pero lo que más nos importa a nosotros es que entendamos el mensaje teológico. Es muy bonito saber la historia, es muy bonito tener la exactitud de los hechos históricos, ¿no? Y bueno, pues lo importante, como yo les menciono, es que tengamos nosotros un mensaje teológico. Nos dice aquí que en el tiempo de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote, Zacarías, en el grupo de Abdías, porque se habían dividido en 12 grupos para el servicio del templo. Uno de los grupos era de Abdías, y Zacarías pertenecía a ese grupo de Abdías. Nos menciona que estaba casado con Isabel, que era descendiente de Adrón. Ambos eran justos a los ojos de Dios. Esto es lo importante, que nosotros debemos ser justos delante de los ojos de Dios, o sea, hacer lo que debemos y nos corresponde hacer. Hoy en día somos templos vivos del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos trajo dones, y esos dones los tenemos que poner al servicio de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué al servicio de los demás? Porque Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento nuevo que les doy. En este mandamiento se encierran todas las leyes de los profetas. O sea, ahí está todo. Por eso les digo, pues, ese es nuestro trabajo hoy en día, ¿eh? Ya si tú lo quieres hacer, bien. Si no lo quieres hacer, pues bueno, las consecuencias son las siguientes, ¿no? El día que te vayas de aquí, ¿qué le vas a ofrecer al Señor cuando estés enfrente de él? Nosotros sabemos que vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ver a Dios cara a cara, pues es difícil, ¿no? Porque decimos ver a Dios a cara, pues si no tiene cara. Ahí tú sabes, ¿no? Dice aquí: cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor es lo que debemos hacer, cumplir sus mandatos.
Uno de sus mandatos importantes, pues ya lo acabo de mencionar, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Otro mandamiento es hacer oración, comunicación con nuestro Padre Dios, y Jesucristo nos enseñó a orar. A nuestro Padre Dios ya somos sus hijos, no nomás somos su creación. Sí, eso es otra de las cosas importantes que tenemos que tener. Entonces, obras de caridad, corporales, espirituales, y la comunicación con Dios. Esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Ser bautizado, ¿sí? La institución eucarística, la confesión, arrepentimiento de tus pecados, los sacramentos que manejamos en la Iglesia Católica, ¿no? Para que sea más exacto uno, ¿no? El que tú tengas devoción, ¿verdad? O que tú tengas la obligación, como tú le quieras llamar, al ir al templo, a la iglesia, a hacer oración. Acuérdate que Jesucristo dijo, mi templo es templo de oración, y ustedes le han hecho una cueva de ladrones, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a la iglesia a hacer oración, a platicar con nuestro Padre Dios, al arrepentimiento. De hecho, pues se hace la realización del sacrificio de Cristo la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, que le decimos la misa, y que está dividida en 5 partes, ¿sí? La misa, ¿sí? El rito de entrada, ¿sí? La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, la comunión y el rito de salida. Son las 5 partes que se divide la misa en la Iglesia Católica, ¿no? Y cumplir con los 7 sacramentos, ¿sí? Y ya después, bueno, pues aquí ya nos imponen, ¿verdad? Y digo imponen, la iglesia nos impone que 5 mandamientos de la iglesia, ¿no? Esos los puedes tú llevar a cabo, ¿no? No hay problema, ¿no? Aquí los mandamientos son los de Dios, ¿sí? Y bueno, nos sigue diciendo aquí, que cumplía con los mandamientos, pero no tenía hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Bueno, aquí nos menciona la historia que Isabel era estéril. ¿Cómo sabían que era estéril? Pues quién sabe, ¿no? Porque hoy en día sabemos que también los hombres pueden ser estériles, ¿no? Entonces no nada más la mujer. Entonces, si la mujer era estéril, ¿verdad? Así lo menciona la historia, pero ¿qué tal si el estéril era Zacarías? Nos dábamos cuenta que la mujer pues le fue muy fiel porque no tuvo relaciones sexuales con otra persona, ¿verdad? Si no hubiera quedado embarazada. Pero bueno, aquí la historia nos dice que pues Isabel era estéril, porque así lo tenían en aquel entonces, ¿no? Sí, acuérdense que Lucas era un médico de aquel entonces, ¿no? Ahora en día hay unas personas que dicen que Lucas era un historiador, porque como nos deja una historia, ¿verdad? Muy íntegra, porque recolectó mucha información Lucas de varias partes de los apóstoles, ¿verdad? De Pedro, de algunos otros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero del más importante, la información más importante la obtuvo de María. Sí conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí obtuvo mucha información Lucas, ¿no? Acuérdense que Lucas no era apóstol, es un evangelista, tenemos un evangelio de él, ¿sí? Él era griego, tenía conocimiento de la medicina de aquel entonces, muy ridícula, a comparación de la de ahora, ¿no? Pero pues era médico de aquel entonces. Nada más que les digo, hoy en día les dicen que era un historiador, bueno, pues vamos a dejarnos que tengan esa consideración de que era un historiador porque nos dejó una historia muy, muy importante. Bueno, nos dice aquí que no podía tener hijos, Isabel, porque era estéril, ¿no? Según la historia, ¿no? Dice que un día en que correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, al grupo de Abdías, o sea, y le tocó entrar a Zacarías, según la costumbre, ¿verdad? En el santuario para ofrecer incienso, son las actividades que tenían ellos en aquel entonces, sí, para llevar a cabo la adoración, sí, el cumplimiento con de oración con nuestro Padre Dios. Mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación, o sea, de cuando ofrecen el incienso, ¿no? Al altar, sí. Dice aquí que se le aparece el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías pues, se sobresalta y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Este es otro mensaje teológico. Si nosotros hacemos oración y le pedimos a Dios algo importante para nuestra vida, Dios nos lo concede. Siempre y cuando tú estés cumpliendo con las cosas de Dios. Sí, porque si no las cumples, pues la verdad es muy difícil que el Señor te otorgue, ¿verdad? Sí, porque muchas veces ¿qué pedimos nosotros? Dinero. ¿Qué pedimos nosotros? Poder. ¿Qué pedimos nosotros? Lujos, pasiones, lo que andamos pidiendo, ¿no? Imagínate cómo Dios te va a dar dinero si te va a echar a perder. ¿Cómo te va a dar poder si te va a echar a perder, ¿no? Ante Él, ¿no? Ante la humanidad, pues no. Pero bueno,
A veces no sabemos ni pedir, ¿no? Hay que pedirle a nuestro Señor trabajo, hay que pedirle al Señor salud, hay que pedirle al Señor que nos dé fuerzas para estar siempre unido a Él y no separarnos de Él. Y lo principal, no nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones van a estar continuamente en nuestra vida. Jesucristo las tuvo. Jesucristo nos menciona en los evangelios que tuvo 3 tentaciones. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? No lo voy a repetir ahorita, pero tuvo 3 tentaciones. Entonces, si Él las tuvo, imagínense nosotros. A ver, las pruebas que Dios nos pone no son tentaciones, las pruebas son otras, ¿eh? Sí, esos son otras. Las tentaciones son otras cosas. La tentación nos viene de lo maligno, del mundo de la materia, de lo terrenal, de lo material. No, y las pruebas que el Señor nos pone son para que nosotros nos fortalezcamos y que pues, nos pongamos a trabajar con el poder del Espíritu Santo. Bueno, esa es otra cosa. Dice, porque tu súplica ha sido escuchada, Isabel, tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. Sí, tenía que ponerle por nombre Juan. Tú llenarás de alegría. Y fíjense, o sea, ¿quién nos dice qué nombre debemos de poner a nuestros hijos? Pues Dios, pero a veces tú le estás poniendo el nombre que se te da la gana, hermano. ¿Sí? Híjole, qué desgracia, ¿no? Porque esto estaría muy bueno que le educaran a toda la gente. A ver, antes de que le pongas tu nombre a tu hijo, a tu hija que ha nacido, pídele a Dios que te diga qué nombre debe de llevar. La Iglesia Católica agarró y distribuyó todos los días un santoral, ¿no? Este día le toca a tales nombres, mañana le toca a tales nombres. La Iglesia Católica saben que es buena para organizar y desorganizar, para diseñar y para destruir, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que tú le pidas a Dios qué nombre le vas a poner a tus hijos, ¿no? Porque a veces le andamos poniendo nombres muy raros, hermano, sí, de veras. Le ponemos el nombre de Palmer, pues, ¿qué es eso? ¿No? Electra, pues son, o sea, no inventes, ¿no? Sí, o sea, o le ponemos nombres así como de norteamericanos, ¿no? Porque nos gustan mucho los nombres como suenan en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. Pues ya vemos a que se dedicó Juan. Y después, ¿cuál era su apodo? Porque bautizaba, pues Bautista, ¿no? Sí, será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino y ni licor, fíjense, no se iba a embriagar, ¿sí? Hay gente que no le gusta el vino, ¿eh? Hay gente que no le gusta tomar, sí, hay hombres que no les gusta. Yo conozco a algunos, casi la mayoría les gusta tomar vino y emborracharse, ¿no? En todas las fiestas, los fines de semana, a la hora de la comida, todos los días, ¿no? Y se están acabando su hígado, ¿no? No llegan a viejos, se mueren antes. Y estará lleno del Espíritu Santo. Fíjense, estará lleno del Espíritu. El Espíritu Santo llegó al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo ya había llegado a quién. En una ocasión a todos los apóstoles, porque Jesucristo se los había dado. En esta ocasión vemos que ya Juan estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hoy iba a estar lleno del Espíritu Santo, porque así lo había diseñado nuestro Padre Dios. Bueno, ya desde el seno de su madre, dice, ya desde el seno de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Convertirá a muchos israelitas al Señor, que era lo que decía Juan el Bautista en el río Jordán: yo te bautizo con agua, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con Dios, haz oración, ¿sí? Olvídate de tus malas acciones idólatras, ¿no? Porque siempre andaban idolatrando, ¿no? Nuevos monumentos, nuevas esfinges, ¿no? Sí, hechos por manos humanas, ¿no? A nosotros los católicos nos critican mucho porque dicen que adoramos las imágenes. Pues no las adoramos, ¿no? Son imágenes que nos hacen recordar muchos momentos muy importantes en la vida de santidad que Dios nos ha brindado y que nos ha regalado, ¿no? Pero bueno, hay algunos católicos pues sí que están equivocados, y pues hay que hacerlos entender y hay que corregirles, ¿no? Sí, a todos los tadeístas que son católicos le tienen mucha aprecio y mucha fe al monumento de Judas Tadeo, ¿no? Y dicen que hace milagros, ¿no? Pues no, Judas Tadeo no hace milagros. Aquello que Judas Tadeo era primo de nuestro Señor Jesucristo. Tadeo era su sobrenombre, que quiere decir valiente, ¿no? Y nos ponen una escultura de ahí, un apóstol ahí todo delgado, flaco, ahí, escuálido. No, pues si era valiente, es que era fornido y embarnecido, y era agresivo, y era entrón. Pero bueno, no lo ponen así físicamente, no lo ponen como se les dio la gana, ¿no? Porque ni sabemos el rostro de nadie, porque antes no había fotografías ni videos. Pero bueno, así no lo ponen, ¿no?
Entonces hay gente que sí, pues caen en la idolatría. Nosotros aquí en la Iglesia Católica hay que educarles, hay que decirles, oye, no, hermano, estás equivocado, el que hace los milagros es Dios. Sí, le tienes una devoción a este Señor, ¿verdad? Discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pues qué bueno, ¿no? Pero no nada más a él, eran 12 discípulos. El único que no está en el altar, ¿quién creen que es? Ah, ¿verdad? Sí, ya sé que ya saben que es Judas Iscariote. No es el único afortunado que no está en los altares para que no estén pidiéndole cosas a él. Dirían, ay, porque fue malo. Todos los demás discípulos también se equivocaron. Sí, Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creía que había resucitado. Felipe estaba pidiéndole a nuestro Señor que le mostrara al Padre después de 3 años andar con él. Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, querían destruir una ciudad que porque no los dejaron entrar para pernoctar ahí, ¿no? O sea, cometían errores muy grandísimos todos los discípulos, ¿verdad? Bueno, ya después veremos eso, ¿no? Con más calma. Bueno, estaba lleno del Espíritu Santo y el poder, dice aquí, fíjense, pongan atención, ¿no? Dice, convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Pues, como ya, pues, sí, el poder de Elías, pues que el poder de Elías se lo dio nuestro Padre Dios a Elías, y Elías se desapareció del globo terráqueo en una carreta de fuego con caballos, ¿sí? Así nos lo menciona la historia. Nunca nos menciona que haya sido un disco, ni un platillo, ni una cosa circular que se lo haya llevado, no. Muy claramente nos dicen las escrituras que era una carreta de fuego con caballos. Digo, por si andan pensando que eran los extraterrestres, ¿no? Se desapareció así, no lo sabemos en exactitud por qué fue de esa manera, pero al Señor se lo llevó de esa manera así, ¿no? Bueno, eso se los dejo para que lo tengan ustedes así como de tarea, ¿no? Porque ya saben que hay mucha gente que empieza a decir, no, pues es que se lo llevaron los extraterrestres, ¿no? No se lo llevaron los extraterrestres, es una acción divina, ¿sí? Hay cosas que no entendemos todavía. Dice, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. ¿Se dan cuenta lo que venía Juan? Pues a preparar. Por eso dice, yo vengo a preparar el camino. Atrás de mí viene uno que no soy digno de desatarle las sandalias, que era nuestro Señor Jesucristo. Él ni lo sabía en ciencia cierta y eran primos, Juan y Jesús. Sabía que Jesús tenía una misión igual que él, porque eso sí sabía Juan, que él tenía una misión de preparar el camino, de convertir, y ya después, cuando lo bautiza, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo abre el cielo y dijo, este es mi hijo amado, el que tengo mis complacencias, escuchen. Entonces Juan comprobó de que era cierto, de lo que él ya tenía, de que el Espíritu Santo ya le había indicado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Pero así no lo tenía así en consideración plena, ¿no? Y ahí fue cuando se le reveló a Juan, ¿sí? Y bueno, pues ahí dice que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ya mínimo los judíos deberían decir, pues no, nada más es un profeta, los musulmanes, los árabes, no nada más es un profeta, es el Hijo de Dios, pero ellos no creen en eso, en ese pasaje bíblico en el que cuando fue bautizado en el río Jordán Jesús, se abrió el cielo y dijo Dios, eso no lo creen ellos, ni los judíos ni los árabes. Nosotros sí, ¿verdad? Entonces por eso dicen, ah, es mentira, eso no, inventaron. Bueno, cada quien puede creer como se le dé la gana, ¿no? Eso ya no es cuestión de nosotros. Pero aquí dice que Zacarías replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo, mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel. Ahí ya le dice, yo soy Gabriel. Sí, no, pues uno de los 4 ángeles que conocemos, Gabriel, el otro es Rafael, el otro es Miguel y el otro es Uriel. Bueno, yo soy Gabriel, le dice, el que asiste delante de Dios, he sido enviado para hablar contigo. Fíjense, lo manda nuestro Padre Dios a sus ángeles. ¿Sí? Nosotros muchas veces pensamos que Dios directamente nos habla a nosotros, ¿no? Nos habla a Moisés en el monte Sinaí, se escuchó una voz, era el Espíritu de Dios, ¿sí? No era Dios en su totalidad, no, no, miren, para que podamos entender quién es Dios, no, está muy difícil, hermanos. Se nos ha revelado nuestro Padre Dios en 3 divinas personas, en Dios Padre Creador, Jesucristo su Hijo, Redentor, y el Espíritu Santo Santificador. Nosotros los seguidores de Cristo, los católicos o los cristianos, pues creemos así, ¿no? Hay mucha gente que no cree eso, ¿no? ¿Sí? En la actualidad pues hay una iglesia católica, creemos en esto, hay una iglesia ortodoxa, creen en eso, hay una iglesia copta, creen en eso, y hay una iglesia en Egipto, sí, que así creen en eso, ¿no?
Pero hay otras iglesias que no lo creen, ¿eh? No, hay muchas sectas o muchas iglesias, religiones que no creen, ¿no? Lo que les estoy mencionando, ¿no? Bueno, voy a hablar contigo y de darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por no haber creído en mis palabras que se cumplirá a su debido tiempo. Eso es un mensaje teológico, hermanos. El Señor nos manda un comunicado y muchas veces nosotros no le creemos, no lo aceptamos, no nos unimos a esa comunicación con Dios y entonces vienen situaciones problemáticas en nuestra vida porque nos hemos alejado de Dios. Dios nos aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos y después nosotros nos preguntamos por qué estoy enfermo, por qué no tengo trabajo, por qué me ha ido mal en mi familia, ¿sí? ¿Por qué tengo situaciones muy problemáticas dentro de la sociedad, ¿no? Pues por lo mismo, hermano, porque te has alejado de Dios, no estás cerca del Señor. Haces tu santa voluntad, por decirlo entre comillas, santa voluntad. Haces lo que se te hincha la gana, diría yo. Ese no lo pongo entre comillas. Así es, ¿no? Se te da la gana hacer las cosas mundanamente, terrenalmente y materialmente según tu raciocinio. Ah, no, porque eres una persona estudiada, sí, eres maestro de geografía, eres maestro de historia, ¿no? Y ganas buen dinero, ¿no? Y trabajas en diferentes lugares, ¿no? Con gente importante según tú, ¿no? Y te sientes muy importante ante la sociedad, ¿no? En la suciedad. Y pues eso es ausencia, ¿no? Te retiras de Dios. Y cuando te cae el problema, sí, nosotros decimos cuando te carga el payaso, ahí andas diciendo, Dios me castiga, Dios no me ayude, Dios no existe. Ah, ya sabes, ¿no? Empezamos a vociferar, ¿no? Bueno, pues así le pasó a Zacarías por no tener la consideración. Y eso que era un sacerdote, ¿eh? Fíjense. Deberíamos decir, no, pues esos están más acercados a Dios, ellos tienen más confianza en Dios, tienen más fe en Dios, están mejor preparados en las cosas del Señor. Y vean lo que le pasó a Zacarías. Esto nos da a entender que no porque seas tú una persona adopta en las cosas de Dios, ya le hiciste. No, hermano, no. Tenemos que hacer oración, tenemos que comunicarnos con Dios, tenemos que cumplir con los sacramentos, tenemos que llevar a cabo la acción divina, que es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Bueno, y le dice, te vas a quedar mudo, ¿no? Hasta que esto pase. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando afuera a Zacarías y les extrañó mucho que no salía. Dijo, no, algo ya le pasó, a lo mejor ya le dio un infarto, a lo mejor ya se desmayó. Bueno, pero salió y no pudo hablar. Y todos dijeron, no puede hablar. Entonces, este cuate tuvo una visión, ha de haber visto a Dios. Ay, luego, ¿no? Sí, no, acuérdense que todos dicen, no, ya vio a Dios. No, nadie ha visto a Dios. No, no inventen. ¿No? Es como si una hormiga quisiera entendernos a nosotros. Pues no entender, nunca ellos están en su planeta, ¿no? Sí, en su mundo, ellos hacen lo que tienen que hacer. ¿Se han dado cuenta de eso de las hormigas? Sí, hacen todo su trabajo, las hormigas en donde se encuentren, y no tienen nada ni necesidad de nosotros. Sí, cuando va a llover, ellos hacen una profundidad de hoyos y sacan toda la tierra. Hagan de cuenta que sacan como 1 kilo, 2, 3 kilos de tierra de la profundidad. ¿Cómo le hacen? Están entre chiquitas, pues son miles y miles y sacan para quedarse adentro de ese hoyo para que no les caiga el agua, ¿eh? Y guardan su comida ahí, ahí viven, ¿no? Sí. Ellos qué saben de nosotros, ellos qué saben de la ciencia humana, ellos qué saben de Dios. Pues, son creación de Dios y ellos hacen su trabajo. Por eso les digo, ¿ustedes creen que nosotros vamos a conocer a Dios? ¿Vamos a ver a Dios? No, hermanos. Al menos en esta vida, no. Yéndonos de aquí, pues a lo mejor. Siempre y cuando cumplas con lo que te corresponde. Bueno. Entonces se dieron cuenta que había tenido una visión los que estaban afuera. Entonces trató de hacerles entender por señas y permaneció mudo. Y no, se dijeron, no, este cuate algo le pasó ahí en el santuario, ¿no? Y dice aquí que al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí, ¿no? Sentía que Dios lo había castigado porque no podía tener hijos. Es que recuerden que los judíos, pues tenían que tener hijos, se tenían que casar, pues tenían que tener su mujer, no podían quedar solteros, los hombres principalmente, ¿no? Y tenían que tener hijos, y principalmente el primero era varón. Uy, no sé, ya saben, ¿no? Y ahí vienen muchas secuelas que hoy tenemos, ¿no? El primogénito, ¿no? Era muy importante eso para los judíos. Por eso les digo que en otra ocasión que les he platicado, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo,
tenía como 12, 13 años, ¿no? Cuando la anunciación del ángel Gabriel a ella, ¿no? Y José, pues ya era viudo, sí, pues sí, ya había tenido hijos, pero el Señor lo había escogido para que se casara con María, sí. Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre justo, era un hombre honrado, era un hombre que tenía mucha fe en Dios, cumplidor de las cosas del Señor, y Dios lo eligió para que cuidara a María durante muchos años. Sí, imagínense, si era ya una persona de 60 años y Jesús a los 30 años empieza su ministerio, pues mínimo ya José tendría como 90 años cuando empieza Jesucristo su ministerio. Y ya pues terminó de cuidarle, terminó de asistirle, ¿sí? Y José muere, ¿sí? Pero lo escoge Dios, siendo una persona ya adulta, ¿sí? Ya había tenido hijos, tuvo un hijo que se llamaba Santiago, otro se llamaba Simón, otro se llamaba Judas y otro se llamaba José igual que él, y tuvo dos hijas, no sabemos los nombres. Los historiadores y los teólogos ponen muchos nombres, ¿no? De estas mujeres, una que dicen que se llama María, otra que se llama Ana, y bueno, no sabemos, ¿no? Esos ya son cosas históricas, son datos históricos, ¿no? Que muy poco nos puede interesar a nosotros. Es muy bonita la historia, sí, pero lo importante aquí que nosotros nos demos cuenta que el mensaje teológico es lo primordial. Y nos estamos dando cuenta aquí que en este evangelio, pues, lo importante es que estemos comunicados con Dios, que aceptemos lo que Dios nos está dando y que estemos nosotros cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo, porque desgraciadamente nada más nosotros hacemos lo que queremos en lo mundano y en lo terrenal. No está mal, Dios te ha dado un cuerpo que dice que puedes durar 120 años, pero nuestro trabajo es uno ante Dios. Puedes disfrutar todo lo demás, eso no te lo prohíbe Dios, definitivamente, ¿no? ¿Sí? Pero desgraciadamente nada más nos dedicamos a eso. Y el Señor no se va de nosotros, siempre está con nosotros. Y constantemente te está haciendo llamados, 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 sí, de diferentes formas. A lo mejor te manda a alguien y te predica, a lo mejor te incita a alguien a que te recurras a la oración, o ves ciertas cosas milagrosas en tu vida, y el Señor te está llamando, ¿no? Pero a veces no hacemos caso durante muchos años de nuestra vida, ¿no? Y llega el momento que te vas, ¿no? Entonces yo me pregunto, nos vamos a ir de aquí, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué le podemos decir, Señor? Pues pues no, yo cuando me hiciste un llamado, sí, no, porque vamos a llegar así, ¿no? Y el Señor nos la va a recordar, ¿no? Las veces que Él estuvo llamando, pues toda la vida. Es importante entonces nosotros, hermanos, que le demos gracias a Dios siempre en la mañana, porque amanecemos, en la tarde, cuando comemos, desayunamos, cenamos, cuando nos vamos a dormir. Como les digo, nos da casa, vestido, sustento, nos da salud, nos da trabajo, nos da felicidad, sí, nos da la oportunidad de trabajar para Él, porque esa es nuestra labor, a eso venimos, hermanos. Si tú pensabas que venías aquí de baquetón, sin hacer nada, pues estás equivocado, ¿eh? El Señor nos da muchas oportunidades en nuestra vida y de repente pues ya empiezas tú a tener situaciones problemáticas en tu vida, ¿sí? Y ya cuando estás enfermo dices, pues yo no puedo hacer nada, pues ya estoy enfermo. Ya estás viejo y dices, pues no puedo hacer nada, pues ya estoy viejo, ¿no? Y cuando estás joven, pues la noche es joven, ¿sí? Cuando los chavos están jóvenes, ¿no? Están en todo, en la diversión, la sexualidad, ¿no? ¿Sí? En querer ganar dinero, en disfrutar la vida mundana y terrenal. ¿Por qué? Pues porque sus papás nunca les enseñaron vivir una forma espiritual, porque los papás tampoco les enseñaron a vivir una forma espiritual, ¿no? Y así se va la cadenita, ¿no? Es muy normal eso, hermanos, pero desgraciadamente lo normal, en lo que les estoy platicando, es lo anormal ante las cosas de Dios. Bueno, que Dios te bendiga.